Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ricardo, somos jugones y hoy os voy a enseñar cómo se juega este deck building, que es bastante sencillito, sobre todo si conocéis el tema de los deck buildings. Es un deck building muy clásico con un tema un poco diferente. Los deck buildings suelen tener siempre temas de fantasía, épica y cosas así. Este es la temática que tiene es: vamos a hacer una carrera para ganar un premio. Bien, vamos a empezar por el setup. En este juego tenemos 7 cartas como mazo inicial. Son 4 cartas de estas y estas otras 3 cartas. Lo tenéis todo bien especificado en el manual, las cartas que tenéis que tener en vuestra mano inicial. No hay ningún problema. Bien, el resto de cartas de los mazos iniciales de los otros jugadores, porque se juega a varios jugadores, los sacamos del juego. Bien, luego tenemos dos mazos. Uno es de cartas moradas, que digamos que es el complejo, y otro es de cartas azules, que es más sencillo. Y esto nos va a crear dos mercados. Para aquellos que no conozcan lo que es un deck building es un juego donde nosotros comenzamos con unas cartas. Con esas cartas tienen unos recursos donde iremos comprando otras cartas que añadimos a nuestro mazo. Nuestro mazo cada vez será más potente, tanto para comprar cartas como para ejecutar acciones. Y todo se coge desde un mercado central. Hay deck buildings que atacas al contrario, como puede ser Hero Realms. En este sí que tiene unas cartas que puedes, digamos, un poco hacerle daño al contrario, pero no es un juego donde tú tienes que atacar al contrario. Este es un juego donde tienes que conseguir puntos. Porque al final el primero que llegue a 20 puntos ha ganado. Siempre y cuando respetando el turno de inicio, que significa que todos los jugadores tienen que haber jugado el mismo número de rondas, que si el primer jugador gana, el resto tiene que completar la ronda. Y si es el último, por ejemplo, quien gana, ya no hay más rondas. Si somos 3 y es el segundo, pues todavía el tercero tiene que completar su ronda. Bien, tenemos nuestras 7 cartas, las barajamos. Y las dejamos, pues como todo buen deck building, en nuestro mazo de robo. Bueno, sacamos 5 cartas de cada uno de los mazos, del complejo, digamos, y del sencillo. No se llaman así, creo que se llaman avanzado y simple. Vale. Y ahora nosotros cogemos 5 cartas, con lo que nos quedarán 2 cartas en el mazo de robo. Claro, en los juegos de deck building, las cartas que utilizamos van a descarte, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que como la siguiente tenemos que robar 2, tendremos que barajar el descarte para volver a robar 3 cartas más. Pero en el descarte que tengamos, ya tendremos cartas que habremos comprado. ¿Cómo se compran las cartas? Eso es muy sencillo. En la parte inferior de nuestras cartas tenemos, digamos, unas utilidades. En este caso, monedas. Luego, un icono verde que es datos, creo, y pensamiento, y luego una cosa que es currículum vitae, que ya os explicaré lo que es. Vamos a comprar con estos dos, ¿de acuerdo? Con las monedas y con la cabeza o con los datos. Y el precio está marcado aquí. En la parte superior izquierda de cada carta está marcado. Por ejemplo, esta carta cuesta 4 de cabeza y 2 de datos. Esta carta cuesta 6 monedas. ¿De acuerdo? Pues vamos a comprar cualquiera. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 6 monedas. 6 monedas, pues vamos a coger esta carta. Podríamos comprar varias cartas, ¿eh? Si nos llega, ¿qué hacemos con esta carta? Pues esta carta va a nuestro descarte. Ya está, ya hemos acabado. Ahora tocaría el turno del siguiente jugador. Luego, cuando es nuestro turno, que robamos 2 cartas, no tenemos más, barajamos el descarte y creamos un nuevo mazo de robo y robamos 3 más. Jugamos con nuestras 5 cartas y lo mismo, compramos, etcétera, etcétera. Vale, pues es así el juego. Al final, el primero que llega a 20 gana. ¿Y cómo se llega a 20? Bien, este deck building tiene una diferencia respecto al resto de deck buildings, que primero que tiene un mercado doble, eso está muy bien. Luego, como cualquier deck building, tenemos nuestra área de juego y tenemos nuestro mazo de robo y nuestro mazo de descartes. Y aquí teóricamente hay una cosa que se llama el área del currículum vitae. Si cogéis el manual, más o menos, esto cada uno al final se monta el tablero como cree, ¿no? Lo que hemos dicho, tenemos nuestra área de juego, nuestros mazos de robo y descarte, y aquí tenemos currículum vitae. Y ahí es donde conseguimos los puntos. ¿Por qué? Porque las cartas las podemos utilizar bien con su utilidad normal, o bien cuando pone CV significa que si esa carta, que nosotros, por ejemplo, hemos comprado esta carta y nos aparece en el siguiente, ¿vale? Nosotros esta carta podemos coger y escoger
o utilizar su beneficio, que es, en este caso, robar 2 cartas adicionales, o bien llevárnosla a nuestro currículum vitae, con lo que desaparece de nuestra mano, de nuestro juego, de nuestro mazo, ya no tenemos esa carta, pero al final de la partida nos dará 4 puntos. Incluso estas cartas, que veis que pone CV, pero no hay ningún valor, significa que podemos descartarlas y ya no volver a utilizar. Eso es muy habitual de los deck buildings y va muy bien, porque a medida que avanzas el juego, estas que son de 1, ya no las necesitas, es más, te molestan porque ya no vas a comprar, sino que vas a atizar y estas de 1 te molestan, por lo tanto, con el CV la dejas fuera. Esa sí funciona, o sea, no tiene más secreto. Por ejemplo, si es esta carta que hubiese comprado, cuando me sale, pues mira, si la destierro, se me va a 3 puntos, automáticamente. Bien, no tiene más secreto. Lo único secreto que hay aquí es... Bueno, el único secreto, la única diferencia respecto a otros deck buildings son estas cartas, que tienen un efecto inmediato y un efecto como diferido, ¿de acuerdo? En el manual le dice efecto normal y efecto de publicación. El efecto normal es que si yo bajo esta carta, el efecto normal es el primero, estoy obligando al contrario a que se tiene que descartar 2 cartas de cabeza. Por ejemplo, si esta es mi mano y el contrario me ha sacado esta carta, yo tendré que descartarme de 2 de cabeza. ¿Qué significa? Que irán a mi zona de descartes y yo en la siguiente mano tendré 2 cartas menos, o una carta o las que sea. Tengo que descartarme de esos recursos. Porque así estamos obligando al contrario a quitarse cartas. Esa es la típica carta de descártate de 3 cartas, descártate de una carta, al contrario, el típico de los deck buildings, pero con la casuística de que no le hacemos descartarse de un número de cartas, sino que le hacemos descartarse de un valor de cartas, de una suma de un valor de cartas. Y la siguiente es que si la ponemos en el CV, vale, significa que en este caso irá a su CV, a su zona de currículum vitae y automáticamente al final de la partida le restará 2 puntos. ¿De acuerdo? También hay otras cartas. Esta, por ejemplo. Aquí está. Esta carta es bastante buena. Por ejemplo, en esta carta, si la sacamos en nuestra zona de juego, automáticamente el jugador contrario tendrá que quitarse 2 cartas de cabeza. Si no tiene 2 cartas de cabeza, tiene que quitarse una o todas las que tenga de ese test. Imaginaos que dice -4 de cabeza, como es este caso. Pues significa que tiene que quitarse -4. Si tiene 3 cabezas, pues las 3. Las cartas las descarta, van a su descarte. O sea, que jugará, que si tiene una carta de 2 cabezas, solamente descartará una. Si tiene 2 cartas de 1, pues tendrá que descartar 2, simplemente. Y si solamente tiene una carta de 1, pues descartará esa carta. Y si se la enviamos a su currículum, veis que pone -4 de cabeza, significa que para que pueda comprar a partir de ese momento cualquier cosa del mercado que tenga cabeza, ¿vale? Que valga cabezas, tendrá que descartarse antes de cartas por valor de 4. Imaginaos que yo tengo esta mano. Tengo 5 cartas. Y me han enviado esto a mi currículum vitae. Y me dicen, hasta que no tengas 4 cabezas, no puedes comprar perdón, aquí que se ve ahora. Hasta que no te descartes de 4 cabezas, no podrás comprar cabezas. A ver cuántas tengo de cabeza. 3 y una 4, vale, perfecto. Pues ¿qué hago yo? 3 y una, ¿vale? Me descarto de estas 2 cartas. Ya no las voy a jugar en esta mano, me quedo con 3 y entonces esta carta ya no tiene efecto. Se queda en mi pila de currículum vitae porque no me va a dar ni puntos negativos ni puntos positivos al final de la partida. Esta sí que me va a dar puntos negativos y no me la puedo quitar de ninguna manera. Y así lo que vamos haciendo es construir, ¿vale?, nuestro mazo de cartas cada vez más grande. Y además lo que haremos es ir, si podemos, enviarle al contrario cartas que le hagan daño tanto al final de la partida como durante la partida y conseguir puntos de victoria que vayan a nuestro currículum, ¿vale? Para conseguir así, pues, ganar la partida. En este caso, por ejemplo, tenemos una carta que el currículum nos daría una si la llevamos al currículum. Claro, si la llevamos al currículum desaparece de nuestro mazo, ya no lo tenemos. Pero si la mantenemos en el mazo, cada vez que salga tiene 2 monedas o una cabeza. Con lo que a lo mejor es interesante ir sacando esta carta y cuando veamos que se va a acabar la partida, cuando aparezca sí que nos la llevamos al currículum, porque así ya, aunque la perdamos, nos va a dar un punto de victoria. Así es como se juega a Novel Run, no tiene más secretos. Hay un modo solitario que también es muy sencillo, con un automa, pero bueno, es un juego clásico de deck building, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.